Al principio, junto con otras vecinas, nos propusimos impulsar el espacio de mujeres. Lo que queremos hacer es plantarse en un territorio y defenderlo y decir, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que queremos ser, este es el barrio en el que queremos vivir. Volvimos. Llegan de noche, gritos lejanos, Nosotras somos Lucía y Griselda, somos Hilaria Tramas Bordadas, que más o menos nació en el 2021 como una entidad con su nombre, pero viene hace un poco bastante más, porque en realidad lo que hacemos es bordados, pero el bordado viene ya de familia, de generación en generación, abuelas, bisabuelas, que además antes se enseñaba en las escuelas, o sea que es algo que viene, y desde ese 2021 le pusimos nombre. Me he juntado con mi mamá, mi hermana en su momento, que después decidió abrirse. Empezamos a crear, a mostrar también en las redes, como en Instagram, qué hacíamos, qué había, y de pronto también es algo que empezó a crecer, a compartirse allá, a plantearlo como un trabajo, que es un trabajo, es un oficio, pero a mostrarnos más, a compartirlo más como Hilaria. Yo lo que quiero sumar a esto que habla Lucía, que hace referencia a lo generacional, que estuvo siempre las lanas, los hilos, las telas, desde mi infancia. Es decir, yo me crié, digamos, con esas mujeres, digamos, donde estaba siempre presente algo para hilar. Y en ese hilar se hilaban las conversaciones, digamos, propias de las mujeres en ese momento. Y para mí, cuando llegó el momento de jubilarme, dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Y qué quiero transmitir? Y bueno, nace esto de transmitir el bordado como un oficio. Entonces empiezo a dar talleres, di talleres para adultos, y también, bueno, llega el momento, digamos, donde Lucía, digamos, fue una de las propulsoras, digamos, de armar esta Hilaria, que si bien significa alegría, también significa hilar y trenzar, porque nosotras, digamos, también nos atraviesa la danza, es decir, también, digamos, vamos como hilando y cruzando todo esto, ¿no? Que nos atraviesa, digamos, y Mati, bueno, Mati estuvo presente, digamos, desde lo suyo, que era hacer la comunicación, la difusión, pero bueno, dijo, hasta acá llegué. Y dijo, bueno, ustedes sigan.
Yo siempre cuento que a ella me costaba a mí transmitirle porque ella era zurda. Entonces practicábamos diferentes formas, había espejo al lado y es como que no, hasta que dijo, bueno, hasta acá llegué y bueno, se sumaba por ahí con el tejido, ¿no? Así que, bueno, eso, Hilaria tiene mucho, lo vivo muy intensamente, muy intensamente. Para mí es también una compañía y es acompañar, porque en determinados momentos también fue como esto de estar acompañando otras historias, ¿no? Bueno, yo soy Ayelen, estoy en representación de DIVAC. DIVAC es Diverses Audiovisuales de Córdoba, que es una grupa que soy un poco mala con las fechas, pero esta fecha la tengo, que nace más o menos en 2017. DIVAC nace específicamente a partir de lo que tiene que ver con la ola feminista, digamos, de todo lo que estaba pasando en el país, con otras asociaciones y grupos de mujeres que se estaban apuntando en diferentes lugares, en Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario, para empezar a organizarse para, sobre todo como trabajadoras, para repensar nuestras prácticas de trabajo, ¿no? Entonces, a la par de que se estaban organizando en estas otras provincias, empezamos a reunirnos en 2017 acá en Córdoba. Em, y bueno, la primera convocatoria creo que habían ido 2 o 3 personas con las cuales yo no había estado, y la segunda ya éramos como 100, más de 100. Sí, fue increíble cómo, nada, damos cuenta de la necesidad que teníamos de empezar a repensar eso, las formas de trabajo y empezar a luchar contra ciertas lógicas heteropatriarcales que están muy instauradas en nuestras modalidades de trabajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, al principio tuvimos un montón de discusiones, o sea, si hay algo que nos caracteriza como un grupo es la charla, el diálogo. Somos muy pesadas en hablar y discutir todo, ahora ya no tanto, fuimos aflojando un poco, pero al principio fue, por ejemplo, discutir respecto al nombre, ¿me acuerdo? O sea, en Buenos Aires eran, porque ¿cómo se llama? La convocatoria era para mujeres, ¿no? Mujeres del audiovisual. Bueno, la primera discusión grande que tuvimos fue si somos mujeres y a quién permitíamos. Era mujeres, diversidades, quiénes eran los otros colectivos, digamos, qué nos representaba, si mujeres solo nos representaba o no nos representaba. Y ahí surge el nombre, bueno, muchas discusiones también, y en relación también a ver, no sé, yo me acuerdo en ese momento que nos juntábamos, era algunas chicas que decían, bueno, yo no me siento feminista, digamos, o sea, eh, y empezar a discutir sobre eso, ¿no? Digamos, sobre por qué había esa necesidad de juntarnos y repensar nuestras formas de trabajo. Bueno, un poco para que sepan, digamos, en lo que tiene que ver con la industria audiovisual, generalmente si bien, no sé, hay la mayoría de egresados acá de la Facultad de Arte son mujeres, en general los roles, y sobre todo técnicos o de las áreas más importantes, son ocupados por varones. Y, eh, y bueno, eso era una de las cosas que nosotros queríamos cambiar, digamos, y que por suerte se están cambiando. Pero bueno, tampoco voy a tenderme tanto en eso, pero en realidad esa es una de las inquietudes por las cuales empieza a surgir. Y más allá también de formas del trabajo, ¿no? Porque además en el cine se trabaja de forma muy verticalista, entonces nosotros empezamos a plantear también, bueno, cómo pensar otras formas de trabajo más horizontales, a la par de ir pensando también lo que tiene que ver con las representaciones de mujeres y los estereotipos sobre diversidad en general que hay en todo lo que son los discursos hegemónicos o no, digamos. Bueno, eso básicamente para cómo surge, bien. Pero desde el 2017 hasta ahora eh, seguimos creciendo, digamos, como colectiva, va pasando mucha gente. Ya ahora, ya hace varios años, ya nos hemos conformado con un grupo que más o menos somos, no sé, voy a mentir igual los números, pero seremos 10 más o menos, o por ahí más, por ahí menos, pero la mayoría somos realizadoras, digamos, y docentes también de acá de la Facultad de Artes, egresadas, estudiantes, como que estamos atravesadas
estamos muy atravesadas también por la facu, digamos, por la facu de arte, que siempre fue nuestro lugar que nos convoca y que porque además empezamos a reunirnos acá, entonces como lugar de encuentro, eh, siempre fue nuestra casa. Nosotras somos de la murga Nacho Rancan. Yo soy Irupé. Eh, bueno, es una murga de mujeres por el momento. La idea es que lo mismo no esté cerrada a esas incidencias, pero bueno, en este momento somos todas mujeres. Y la murga se arma también por esa necesidad de que haya un espacio donde seamos nosotras. Somos 20. Nació en el 2011, de hecho acá también, no acá, pero sí en un fogón en Brujas. En su momento nace con un director varón, eh, y bueno, ahora somos todas mujeres, justamente por estas luchas. En la murga, si bien somos muchas mujeres y muchas que entienden que es como una murga de mujeres, en estos 14 años caminados con las distintas personas que formamos parte, también han habido algunas que incluso dentro de la murga empezaron siendo mujeres y luego han transicionado. Entonces, esto de la murga de mujeres es más bien algo como que nos ven afuera quizás y no tanto como deseamos ser nosotras. Más bueno, la composición actual, bueno, son mujeres y disidencias, eso también nos parece re importante así como mencionarlo. Em, y nuestro camino es muy divertido y también es bastante doloroso porque, bueno, nos encargamos de si bien mediante el humor y el canto y todo lo que es un arte escénica, decir cosas que, bueno, que no son tan bonitas de la realidad y eso también nos atraviesa así como mujeres y disidencias que somos, lo tenemos muy, muy presente, muy marcado, ¿no? Esta parte dolorosa es todo lo que sucede en el año preparando el espectáculo del carnaval. Un montón de rosca. Bueno, por ahí contarles que funcionamos con comisiones de trabajo, de puesta, de letras, de maquillaje, finanzas. La idea es que cada vez sea lo más horizontal posible. Creo que eso también, bueno, es una marca del feminismo para mí, como ir sacando estas lógicas de poder para intentar tener las voces de todos los que estamos ahí. Sí, también somos, si bien hacemos murga estilo uruguayo, es una murga que está en Córdoba, Argentina, compuesta por cuerpos que no son varones cis, como sí lo es, bueno, históricamente en lo que son las murgas uruguayas y en Uruguay que tiene otra historia. Entonces, para nosotros sí es una conquista realmente poder estar en distintos escenarios, no sé, en un barrio o en, no sé, en algún teatro, a donde nos llamen, no siendo varones. Para nosotras es una victoria de ser enorme. Lo reivindicamos un montón, la verdad. De hecho, en Montevideo, en el escenario principal, está prohibido, o sea, como que no pueden ingresar murgas solamente compuestas por mujeres. Hace muy poco que permiten que sean mixtas. Así que por eso es como reivindicamos tanto. Claro, o sea, ya es un concurso, hay una competencia. Acá no es un grupo autogestivo, las mujeres de acá de Córdoba. Y es una forma de militancia para nosotras muy importante poder también llevar nuestras voces a distintos lugares, a distintos barrios sobre todo, y contar cómo vemos la vida y las cosas que atravesamos. No sé, contar desde una persona que se realizó un aborto o una mamá soltera que no recibe la cuota alimentaria o bueno, como distintas problemáticas y realidades que tenemos y bueno, eso, salimos a cantarlas por ahí. Bueno, yo soy Flores Taldecker, coordino una plataforma de creación, investigación y experimentación que se llama La Mirada Vegetal. Y aunque tiene como, ahora pensaba que tenía como una descripción primera esa plataforma y que a la vez esa descripción sirvió como guía, ¿no? Lo escribimos con María Paula del Prato, que es una amiga, y lo pensamos como una máquina amorfa transdisciplinaria,
pienso que después también a lo largo de los años, empezó en el 2021, pero la empezamos a pensar en el 2020, en plena pandemia. Pensaba que después, como a lo largo de los años, también las cosas que se van organizando, que van pasando y las personas, digamos, que se fueron acercando, fueron haciendo que vaya también mutando año a año, digamos. Si bien tiene como una especie de premisa y que también aparece en el nombre, y les escucho a ustedes también como, bueno, ese problema de pensar cómo nombrarse. Me acuerdo que en ese momento yo estaba como más leyendo para el trabajo final de licenciatura materiales de poshumanismo y de materialismos, y apareció como cierta idea de pensar o poder organizarse, digamos, como creemos poéticamente, digamos, o como se considera que lo hacen las plantas. Entonces, como había una primera idea de, bueno, de organizarnos sin centro ni cabeza, por decirlo, y también de pensar, bueno, en lo que nos unía un poco en la superficie, ¿no? Y que esas relaciones que podíamos entablar entre las personas que nos juntábamos tenían que ver también como con un modo más físico o material de pensarnos. Em, Al principio lo pensamos en realidad solo charlando, ¿no? Como me acuerdo que hacíamos como algunas anotaciones porque queríamos como organizar cosas, por ejemplo, que no tengan un profesor o un docente. Em, bueno, con la Popi veníamos las dos de letras modernas, aparte yo soy bailarina. Em, y fueron pasando el tiempo, empezó la pandemia, y después si quieren lo alargo un poco más, pero llegamos con Cele Marcón a vivir en una casona antigua en la Quebrada, digamos, que es Mansa Mansión. Y ahí nos mudamos un poco como para poner la cabeza y el cuerpo en algo, porque estaba interrumpido con todas nuestras actividades laborales y creativas. Pero siempre estuvimos ahí como, sí, estoy hilando y trenzando con materiales teóricos y con amigos investigadores que nos parecía que también enriquecían un poco esos espacios que queríamos generar. Así fue que, por ejemplo, llamamos a uno de los encuentros, es el encuentro de comensales, y la idea es como, bueno, juntarnos a cocinar y a comer, charlando de algún tema en particular, o se dieron como también encuentros de lectura en voz alta. Los laboratorios, bueno, particularmente después yo me fui como, o fui como eligiendo los laboratorios de danza y escritura. Así que ahí también como que elaboramos con diferentes artistas de acá de Córdoba y de Entre Ríos también. Y como teníamos esa casa, dijimos, hagamos también residencias artísticas. Y eso también fue muy lindo porque, bueno, fue como recibir personas del país, en realidad más de Rosario, Buenos Aires, La Plata, pero también de Brasil, de Costa Rica, de Chile. Así que como que en un momento fue, si nosotros no podemos salir, ¿no? Como, bueno, traer. Em, pero bueno, eso también fue cambiando después de la pandemia, digo, como, bueno, y ahora en este contexto particular también hizo como un gran cambio la plataforma, que es como también achicar un poco las actividades y hacer un poco una síntesis de lo que había pasado. En esa síntesis estoy. Eh, bueno, observar qué es lo que pasó y qué es lo que se puede hacer también como a partir de ahora con esos materiales. Como siento que algo que es volver a la raíz también, ¿no? Y te escuchaba y decían esto de llegar, de traer. Digo, es como que por debajo se van haciendo esas raíces y esas redes. Lo vinculo con el bordado también, como que es hilar, es hacer redes. Creo que también el feminismo tiene esto, como sostenerse desde algún lado. Y se me viene esa imagen como últimamente, sembrar también, digo, ustedes van a los barrios, como van llegando.
de algún lado y son semillitas que van moviendo ahí la tierra y capaz no es inmediato, ¿no? Pero es tiempo también, es diálogo, es discusión, como decías vos, ya pensar un nombre. A mí, al menos, desde más allá de la colectiva, personalmente, a mí me cambió un montón eso, digamos, cuando decir, bueno, sí, vamos a estar 3 meses discutiendo esto y está bueno, digamos, o sea, fue algo que nos pasaba a nosotros también al principio, que no sé si les ha pasado a ustedes en los espacios donde somos solas mujeres con disidencia, de lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? O sea, y los espacios en los que generalmente la palabra está ocupada por varones y que es increíble como, nada, no lo hacen a propósito, pobrecito. Pero todo el tiempo están avasallándose en en la voz, digamos. eh, pero porque también nos faltó espacios a nosotros para poder expresarnos de otra manera, en otros tiempos. Igual lo digo porque eso nos pasaba mucho me acuerdo una de las primeras, nosotros organizamos lo que se llama el detonar preciso, que no me acuerdo que bueno, que es una forma de crear redes, digamos, porque es un encuentro que empezamos a organizar a partir de una invitación en un congreso que se hacía acá en Arte y que hicimos una primera vez, un primer encuentro y vinieron muchas mujeres, digamos. Era un encuentro feminista, digamos, del audiovisual. Y a partir de ahí empezamos a crear el detonar preciso, un encuentro feminista audiovisual. Y que lo venimos haciendo hace varios años. Y la primera edición, que duró 3 días, o sea, está atravesado por lo que son charlas, talleres y proyección, ¿no? Un espacio de proyección. Y vinieron mujeres de un montón de lugares. Me acuerdo uno de los primeros foros que tuvimos, que era, tuvimos que ver con eso, con un montón de chicas que no se animaban a hablar. También era dar lugar a que tenés ese lugar, esa palabra, este espacio para poder hablar del tiempo que le querés decir, digamos, que para mí es re importante. Mientras hablaban y nombraste como lo vegetal, pensé en el micelio, ¿no? Claro, sí. Bueno, va abajo de la tierra y cómo las plantas mismas se conectan de si alguna necesita, no sé, algunos nutrientes o demás para poder vivir, el resto colabora para eso y me parece que esta grupalidad que nos encuentran tiene que ver con esto, y con también en esto que mencionabas que habían compañeras que no sentían que no podían hablar. Bueno, nada, nos educaron así, ¿no? Como en el mundo, digo, más allá de la historia personal de cada una, ¿no? Las mujeres, ¿cuál es el lugar? ¿No? Estar calladitas, como no, vení hermana, a ver, hablemos, digamos. Y me parece que eso nos potencia mucho, así como en estas colectivas y en estas bueno, formas de encontrarnos y de hermanarnos. Por ahí decimos, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotras acá? Y bueno, si nos ponemos ahí a hilar finito es como un montón de cosas. Nos encuentran acá y hacen que estemos eligiendo trabajar con mujeres o con disidencias desde el feminismo, ¿no? No por ser mujeres también somos feministas, porque sí, digamos, porque no es que una nace feminista, eh, sino que es una búsqueda constante. Nosotras desde la murga, eh, bueno, habitamos mucho feminismo también. Charlando así sobre esto, nos dimos cuenta que sí, que son muchos feminismos, no hay un solo feminismo. Tenemos, no sé, nuestra compañera más grande tiene 72 años, la más chica tiene 23. Hay madres, hay solteras, hay lesbianas, hay de todo un poco. Y cada una lo transita desde distintos lugares y la construcción que hacemos de nuestro discurso, de nuestra propuesta, es nutrida con todos esos feminismos que en definitiva nos encuentran y que están, me parece a mí, como buscando de qué manera podemos ser así como de una forma más amable y amorosa en todo esto, ¿no? También nos pasa que en esto de las artes escénicas, probar sonido, ¿no? Como más en lo técnico, bueno, hay muchos varones que no toques, no sabes. Como que también esperan que alguien de la murga llegue, un varón, a decir, bueno, necesitamos tantos micrófonos. Bueno, no, nuestras directoras son mujeres. Y bueno, también encontrarnos muchas veces con la subestimación. Y tener que ir no una, sino tres o un par a hablar con alguien solamente porque, bueno, somos mujeres
y quizás nos escuchan más de a muchas que de a un solo. En ese punto igual, por ejemplo, no, sí hay actores hombres dentro de la mirada vegetal, ¿no? Como no tiene que ver como nombrarnos transfeministas, no es con una elección, digamos, de actores o de agentes, sino que tenía que ver más como con un modo de proceder, ¿no? Como posible, como con esto de, bueno, poder escuchar qué es lo necesario para que algún proyecto se haga, o bueno, esto, convivir, ¿no? Al principio fue, bueno, convivir, levantar una casa, hacer una huerta, y bueno, y eso parece que son prácticas que también podemos nombrar como feministas, pero no necesariamente porque no, eh, porque solo seamos, digamos, mujeres o diversidades. Eh, Finalmente nos encontrábamos más mujeres, pero eso, digo, como que tenía que ver más con el modo de pensarnos y que a la vez también pensaba que el armado de red, había una cita muy bonita, pero no me la voy a acordar tal cual, pero como que a veces las redes están configuradas más por lo hueco, por donde se escurren las cosas, que por las cosas que atan. A pensar que, bueno, que no, que el bordado tiene como, es cerquita, ¿no? Como un punto del otro. Pero yo, no sé, pensando en otro, en la imagen, digamos, de red, como bueno, hay también mucho que no se sostiene. Y en ese punto también me parece que alojar la posibilidad de que a veces el grupo se configura con tales personas y después cambia, y a veces son 10 y a veces son 2, digo, como que también esa posibilidad de ir cambiando es algo que, no sé, que yo creo que también es necesario, sobre todo, no sé, en contextos como el actual, es como, bueno, esto no se puede hacer, entonces, ¿qué? Que también lleva su duelo, ¿no? Como hay que aceptar que lo que querías no se puede hacer, y darte ahí un lugar un poco a volver a pensar. Pero bueno, digo, lo pienso o tomo más los transfeminismos por ese lado, digamos. Por lo general somos mujeres las de las rondas, tomando como el hilo de lo que dijeron antes. Siempre surge como esto de los cuidados, de lo cotidiano, ¿no? Y siempre en la charla, sobre todo cuando son mujeres, eh, esto de los cuidados, digamos, cotidianos que le recaen a las mujeres. Y eso salta mucho como, digamos, lo micro, ¿no? De lo cotidiano que viven las mujeres. Y si bien cuando, por ejemplo, a veces yo largaba un taller, digamos, invitando a los varones, era difícil que se sumaran, pero la invitación estaba. Lo que pasa es que, bueno, en mi generación, a pesar de que vengo de los 70 y que había toda una cosa de, de lo político, de lo social, este, no le llegaba, digamos, la, en la invitación, digamos, no se sentían como con siempre buscaban esos otros trabajos, como vos decías, que como que están más dirigidos, digamos, a los hombres. Cuando vos decías anteriormente de que los micrófonos, de esto, del otro, bueno, eh, me acordé de eso, ¿no? Lo que me encanta de Vale también es esa reivindicación, digamos, ¿no? Si bien siempre fue algo como que pienso que estaba hacia las mujeres, como algo hermoso, ¿no? Como algo que ahora lo tomamos como si fuese terrible. Sí, no, para mí tiene un valor impresionante, porque mi madre, por ejemplo, yo iba de una feminista de aquella, porque ella, además de tener el oficio, le daba mucho valor a lo que ella hacía. Y cuando digo valor, le pongo el valor en pesos, ¿me entendés? ¿Qué es lo que por ahí a mí me cuesta a veces? Es decir, mi trabajo, ponerle valor, porque eso me va a servir para seguir trabajando, que es lo que a veces
nos cuesta como el área a veces ponerle el valor en precio. Nosotras en DIVAC siempre fuimos bastante más radicales, digamos. Por ejemplo, en los talleres que organizamos dentro del Detonar, no estaba permitido un cupo, eran talleres gratis, además con realizadoras técnicas, digamos, muy, muy zarpadas, muy grosas en lo que hacen, en montaje, en roles muy técnicos, digamos, pero no teníamos un cupo para varonas, ¿no? O sea, y también fue una discusión de por qué elegíamos que sea así, por qué le veíamos importancia de que podíamos hacer un taller donde se enseñen a usar ese tipo de luces y teníamos que ser todas mujeres y que no estén los varones. Y era toda una discusión, pero a la vez creo que eso va cambiando. Escuchando lo que nos está diciendo, no es lo mismo el 2018 de lo que es por suerte en algunas cosas. Pero a la vez va cambiando, pero no sé, me acuerdo uno de los últimos encuentros que hicimos, que fuimos a los SRT y que, no me acuerdo, el periodista nos hacía en la radio, nos decía, pero ¿creen realmente necesario que seguir organizando estas cosas si hay un montón de directoras mujeres? Y nosotras fue como, acabamos de entrar a los SRT y no vimos una sola mujer, digamos, son todos varones. No, pues no, es difícil verlo, digamos. Y obviamente cambió, yo veo ahora acá el set y bueno, hay 2 mujeres atrás de cámara. No era tan normal hace un par de años, digamos. Entonces, si bien fue cambiando, y yo creo que hay que ir cambiando y hay que ir abriendo todo, siempre hay que estar con cuidado a algunas cosas. Eso es medio lamentable. Em, pero bueno, al menos así creo que lo sentimos nosotras todavía, que seguimos organizando estos espacios que son solamente para mujeres de diversidades. Bueno, ustedes están contando que en Uruguay todavía no están permitiendo una murga que sea sola para mujeres. Como todavía falta un montón. El abuso social es patriarcal. Hoy nos mueve el deseo y la decisión de que este canto se haga revolución. Porque un país posible tiene que haber, donde no falte nadie por ser mujer. Y una vez nos invitaron a una radio por una fecha que teníamos y uno de los periodistas que estaba ahí nos pregunta si éramos una murga antivarones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué supuso eso? Y bueno, para nosotros fue muy importante aclarar que no somos antivarones, pero que sí una decisión política que no hayan varones cis ocupando los espacios de la murga para que otras identidades puedan estar ahí, digamos. Y sí es algo que defendemos un montón, digo, en las audiciones que hemos hecho, ponemos, no varones cis, y es una decisión. Y asimismo, digo, de cuestiones también más técnicas, ¿no? Como la murga uruguaya tiene distintos tipos de voces, ¿no? Desde las más agudas hasta las más graves. Por ejemplo, nosotras dos estamos en las más graves, y si fuese una murga mixta, nosotras no estamos en las más graves, ¿no? Como que también varía mucho el contexto de una murga. Y para nosotras es importante así resaltar de que no es ser anti-varón, sino de que somos feministas y bueno, desde este lugar lo estamos haciendo y esta es la importancia que para nosotras tiene poder habitar espacios y desde ahí dar a conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos. ¿Y dónde ensayan? ¿Dónde ensayamos? En el lugar más lindo del mundo ensayamos, que es un centro cultural de acá de Córdoba, que se llama Graciela Carena. Es realmente produce un refugio inmenso que bueno, no es solamente como lo edilicio y lo que vos ves, sino las personas que forman parte del Carena son grandes compañeras y compañeros y ahí ensayamos y tenés como una casa más que tenemos, una extensión así, un espacio muy hermoso en medio de la ciudad que se pone muy hostil. Entrar ahí es como un oasis. Yo les preguntaba porque eso pensaba, digo, bueno, quizás que el bordado tiene como un espacio más de la casa, pero no sé también dónde se juntan. No, el bordado para mí es algo que escuchaba y dijiste refugio y también siento a veces al bordado como espacios como lugares, espacios de refugio, pero no, el bordado puede ser en la plaza, puede ser solitario o no, en ronda. Digo, cuando mi hermana estaba enferma era un espacio también
el acompañar desde el bordado, es como hay algo de lo chiquito, de lo micro, que crece, no sé, ahora se me viene mucho lo del micelio, es como algo que crece muy abajo, muy sutil, y es un refugio, pero no, sucede. Claro. Siento que además es algo que puede quedar, ¿no? En tu casa, el bordado, o algo que se traslada en una prenda, o algo que hoy creció mucho, que son estas grupalidades de bordadoras, bordadores, que con las redes, el internet, obvio, se conoce más, pero digo, hoy hay una marcha y hay un... Ay, se me fue la palabra. Bueno, hay banderas, hay cosas más bordadas, o son formas de visibilizar, ¿no? El arte, transformar en un lugar de decir, de palabra, con la palabra bordada o el dibujo o lo que representa. Me acordaba de experiencias que yo tuve, era niñera, de un niño muy hermoso, Loica, y yo bordaba. Mientras lo cuidaba, era también una compañía, y estuvo hermoso que él con 6 años se quisiera aprender a bordar. Y de pronto fue como, epa, primero nunca le había enseñado a un niño, y es como es otro espacio, otro refugio, es como es lo micro, como también son, siento que son semillas que hacen que cambien que se llegue a otro lado, que ahí siento que es el cambio a veces, que la bandera gigante a veces siento que es un montón, pero siento que eso, son espacios de donde se llega, o esto que nos invitaron a una escuela, está bien privada, pero nos invitaron a dar un taller de bordado en el marco de la actividad del 24 de marzo, ayer. Y claro, de pronto eran adolescentes, 17 años, quizás nunca habían agarrado una aguja algunas, y fue hermosa experiencia, que un grupo mixto esté en ese espacio de contemplación y ir a otros tiempos, ¿no? Porque siento que a veces siento en común que son prácticas que llevan otros tiempos. No es la urgencia lo que hace que estén vivas, sino ese tiempo. El bordado, la danza, tiene esa práctica de observación, de mirar. Y ayer fue hermoso eso, por ejemplo, ver adolescentes repensando y tienen prohibido el celu en esa escuela, y eso era muy fuerte de ver también, pero ahí eran eso, viendo su motricidad fina, que no podían agarrar una hoja así, era como todo un trabajo. La coordinación, digamos. ¡Wow! Era hermoso ver esa semillita, ¿no? Que algo sucede ahí. Cultivar la paciencia, la observación, la solidaridad, porque era esto de darse una mano entre los varones, las mujeres. Había toda una dinámica. Era hermoso ver a los chicos diciendo, che, no sé, ayúdame. Como Claro. era súper vulnerable también ese lugar. De decir, no sé, y no era la profe, era otra mujer que vino a enseñarme esto, que nos miraban primero muy raro. Y de pronto fue así como abrir un campo hermoso. El otro día me compartía una amiga una frase de esto de que, o sea, de salir del consumo para empezar a crear, como que esa creación y esa práctica artística, digamos, determinado refugio. Y me parece que es re importante para estos tiempos, ¿no? De poder crear estos espacios y tener más espacio de creación, de estar dispuesto, disponible en estos lugares para poder hacer este tipo de prácticas. En nuestro caso, el detonar, digamos, por ejemplo, es un re refugio, porque es un esto, y nos disponemos 3 días en el que estamos, y también el cuerpo, no de ropa, terriblemente desarmada, pero es hermoso, digamos, porque es muy potente, digamos. O sea, como que de todas las charlas voy tomando esto de que, así como las tareas de cuidado son invisibilizadas, toda esta red y estas cosas que hacemos y las formas de hacerlo tampoco está escrito, y así o sí llegamos con el boca en boca. Sea en un encuentro, de hecho la murga decide también un poco crear así en comisiones, a raíz de un encuentro de mujeres murguistas en Montevideo en su momento. Y fue siguiendo, y cada quiebre tenía que ver con encontrarse y del boca en boca poder aprender otra cosa. O sea, como que en esto de circular más la palabra como acto político y preguntarse y demás,
se compartían un montón de saberes. Que de pronto ponerlo sobre la mesa, yo sé hacer tal cosa, yo sé bordar, yo sé tal cosa, bueno, hagamos algo juntas. Claro. Es algo muy del feminismo que también me imagino que está ahora reflexionando acá. Como esto de refugio tiene que ver con que nos damos un lugar para cada una. Y así sea que llegás y tenés ganas de llorar y está todo bien. Claro. O de pronto estás re chinchuda y que también no es como algo malo el cambio de la dinámica, como está aceptado que bueno, va a cambiar y esa es la idea. En esto que las escucho y nos escucho, se me viene mucho el tiempo, como la nueva hegemonía de la rapidez en la que vivimos. Como, bueno, capaz es más importante que nos encontremos y hablemos qué es lo que queremos hacer o el malestar que tenemos, y no tanto ponernos a producir y como me parece que también eso hace a que sean justamente unos refugios, no sé, a que se pueda manchar el piso, a que no todo tengan que estar como dicen que tiene que estar, ¿no? Como encontrar nuestras propias formas me parece un muy lindo desafío, porque en definitiva estamos haciendo cosas que nos gustan, que disfrutamos y que las estamos haciendo colectivamente desde, me parece a mí, paradigmas diferentes, ¿no? Y sobre todo esto del tiempo. Encontrar tiempo quizás más para ese cuidado o el abrazo o el encuentro más sincero o hacer un guiso, ¿me entendés? Una comida en un encuentro es un montón y es algo muy importante y sí tiene que ver, me parece, con el cuidado de los espacios y con estas otras lógicas que tenemos. Tiene que ser un espacio que elijo, ¿viste? Que no sea otra carga más en mi vida de, tengo que hacer con esto. Y es un lugar de deseo. Entonces, y a veces es re difícil, digamos, porque cuando estás organizando algo, bueno, debe pasar a todos, porque en algún momento se pierde, se dibuja. Pero está bueno como siempre volver a decir, cierto que esto yo lo elijo, tiene que ser algo que motive eso, como el deseo, lo genuino. Entonces, como que estar todo el tiempo repensándonos eso, para no caer de vuelta como en la vorágine de... Es decir, cuando estás eligiendo también y te da como el poder, es decir, yo soy esto, quiero esto, hago esto. Y bueno, me parece que eso es muy, muy importante y poder transmitirlo también. ¿Y ustedes tienen idea, o sea, si quiénes hacen las canciones, quiénes tienen las canciones, cómo los organizan, digamos? Por comisión. O sea, ponele la comisión de letras, que es quien propone la letra de cada canción. Funciona con un par de personas que se juntan a rosquear y hacerle preguntas a la murga, como qué opinan de esto. Entonces van juntando como así, haciendo un collage de las ideas de todo eso. Porque la murga tiene una cosa así como la actualidad también, ¿no? Sí, entonces nosotras nos organizamos horizontalmente y tenemos ensayos, tenemos asambleas y tenemos plenarios. Y en esos plenarios decimos, bueno, ¿de qué queremos hablar? De todo lo que está pasando, de qué queremos profundizar. Y ahí, bueno, esa comisión, en base a distintas dinámicas que nos damos para hablar de temas, nos arman una letra. Por lo general son canciones conocidas. Usamos melodías de canciones conocidas y pegadizas. Porque bueno, también es una forma, ¿no? de llegar ahí a la gente. Y también se van haciendo los arreglos arriba de eso, se va haciendo la puesta de escena, vamos viendo no sé, el vestuario, como... Sí. Y no hay ninguna de esas cosas que sea una creación individual. Claro, nada. O sea, bueno, no es que la persona que escribe, capaz que sí es una, pero 2 estrofas. Claro. Y así. Claro. O no sé si 2 estrofas por tirar un número. Pero sí no hay ninguna parte del espectáculo, y hace varios años, que sea una creación individual. Que sí lo era en otro momento con otras lógicas. Claro, y en esto que preguntás si hablamos de temas actuales, hablamos de todo un poco, digamos, hablamos cosas que, no sé, tenemos un cuplé que es de la vergüenza que termina hablando de la problemática del aborto, y fue hecha cuando todavía no era legal el aborto acá en Argentina, y bueno, es como algo histórico en el mundo, ¿no? Como abortar. Y también tenemos cosas muy actuales que tienen que ver con la cultura, y entonces la canción que cantamos en este febrero, el febrero que viene, ya está desactualizadísima.
eran falsas todas sus premoniciones. No hicimos esa marcha de ni un nacido más. No hicimos fiestas para embarazarnos. No se acabó el mundo ni la maternidad. Finalmente en Argentina el aborto es legal. Al perejil y a la percha. No volvemos nunca, nunca más. Igual hay cosas también como actuales, como, no sé, hablamos de la inteligencia artificial, que, bueno, cuando hablábamos, bueno, ¿qué traer a este espacio? Y por los disparadores, es como, che, hace mucho que no hablamos por qué hacemos murga para mujeres, qué es feminismo, como esta charla se había dado en su momento, pero bueno, nosotras dos que nos sumamos hace 2 años, no participamos de esa charla. Claro. Y fue como, bueno, terminamos rosqueando, sí, cosas que son transversales, o sea, como cada arista puede ser vista bajo la mirada feminista, sea, no sé, la inteligencia artificial y lo que te propone un algoritmo hasta el aborto. O sea, no hay un tema que no se pueda mirar bajo esa lógica. Y cambia mucho cuando lo decimos nosotras. Como de pronto aparecen otras cosas que tal vez no estaban dichas antes. No sé. Ustedes, por ejemplo, y cómo también las temáticas que abordan, ¿no? O sea, cómo surgen. Surge, vivo en Mendiolaza, en las sierras, y creo que también el clima, el ambiente colabora. O temáticas, no sé, los derechos humanos es algo que están presentes, la marcha del 24, el bordar para. Después surgen trabajos a pedidos. Mi hermano tuvo una hija, entonces la infancia también se empezó a hacer presente, a hacer cosas pensando en la niñez, en qué bordar para Mali, mi sobrina, o esto, como, no sé, yo vi, no sé en qué momento vi un cosito así, dije, ay, si bordamos ahí, y lo que podía ser un cuadrito también es algo que podés llevar, no se va, la naturaleza. Puede ser un amuleto. Sí, la naturaleza, la poesía. Ella hizo un taller con Mariana Robles, que trabaja acá, creo que también. Sí, trabajó acá. Que vinculaba la filosofía, la poesía y el bordado. Como bastante situado, digamos, el bordado. O como, no sé, si dibujan una flor capaz más de la sierra, estoy tirando. No se va mutando. Ahora Lali sacó esa canción criticando un poco a Milei y dijimos, no, muy bueno, y la abordó, hizo a Lali, y dijimos, ay, que le chile a Lali no llegó todavía, pero qué sé yo, hay algo a veces espontáneo, ¿no? Como la foto bordada también fue un poco, mi hermano fotógrafo y fue un poco decir, che, y hay muchas fotos en mi casa impresa en papel y dijimos, bueno, ¿cómo mixturar? Y lo vimos en la internet y después fue, bueno, mira, y empezar a probar y después que falleció mi hermana fue, bueno, cómo también que esa memoria esté presente y con este presente que es el hilo y de pronto se puede tener otra vida también, ¿no? La foto ahí, con ese hilo que le da hasta otro significado a la foto que tenía en ese momento. Se va mutando. Y es un juego también. Yo a Loika, a este niño, le decía que era dibujar con hilos, bordar, que era como... Y siento que es un poco eso, jugar. Sí, jugamos con muchos materiales. Es decir, de pronto bordamos los vegetales y están presentes en la tela. Y también como una forma de transmitir lo que uno piensa, que lo dije anteriormente, es decir, todo lo personal es político. Entonces hay siempre una presencia, un manifiesto ahí en defensa del medio ambiente. El tema de los pájaros tiene algo muy particular, ya sea por lo que vivimos en lo privado, digamos, y por el ambiente donde vivimos. Es decir, me llegó la inquietud también de bordar pajaritos.
creo que nació por un cuento que se llama Los pájaros. Ahí que ese cuento que estaba ilustrado lo llevé a un almohadón y se lo hice para Mali, mi primera nieta. Y bueno, esa almohada ella la lleva para todos lados, porque me parecía una forma el mensaje que tiene ese libro es muy valioso y me parecía muy importante que Mali lo tuviera en telas, en diferentes telas y texturas. Sí, como decía Lucía recién, lo de Mati, cuando yo hice el taller, la diplomatura con Mariana Robles, también ella me abrió la cabeza un montón porque fue también meter también todo lo que es la filosofía, la antropología, la poesía y habitar también este espacio en donde ya Mati no estaba. Para mí fue también como un gran desafío poder seguir tramando toda esta historia, la memoria y desde lo colectivo.